Gracias amigos por continuar con nosotros. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, New Horizons Radio, tanto en Instagram como en Twitter. Por ahí pues siempre atentos a sus comentarios e inquietudes. Como avisamos, pues está en la línea con nosotros para conversar durante los próximos minutos el escritor y publicista Joan Fuey Liao, una persona extraordinaria en el mundo de la literatura, muy querido y que ha trabajado de manera incesante pues para que la escritura infantil, el cuentacuentos, pues sea un referente y una demostración de que en la República Dominicana también pues podemos empujar este tipo de iniciativas con mucho éxito. Joan, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Buenos días y gracias por la invitación. Ya me siento contento, me siento en casa. Es que parece que literalmente también estoy en casa ahora con esta situación de la pandemia. Y me siento aludido porque el programa empezó hablando de Taiwán y como tú has dicho, Ana, pues yo soy un taiwanés pero aplatanado, una combinación extraña. No, si tú supieras que acá, por lo menos en New Horizons, siempre hemos tenido muchos alumnos taiwaneses. Obviamente, luego de la apertura de la embajada china acá en el país y el retiro de la embajada taiwanesa, pues digamos que ese grupo poblacional ha bajado un poco, pero de ninguna manera ha desaparecido. Recuerdo que en el momento en que abrió la embajada taiwanesa perdimos 13 alumnos que estaban todos vinculados a la embajada. Pero prácticamente wow, en todos los grupos, o sea, no hay un solo curso del colegio que históricamente no haya tenido un taiwanés. O sea, que acá, por lo menos en New Horizons, la presencia de taiwaneses siempre es marcada, ¿no? Sí, marcada, presente. Igual pasa con los coreanos y obviamente con los chinos también, ya de China continental. Tú como escritor y como un escritor dominicano de origen taiwanés, porque entiendo que así tú te consideras ya hoy en día, ¿no? Sí. La creatividad que tú promueves y digamos el ingenio que tú reflejas en tus obras, ¿tú entiendes que tiene que ver con tu origen cultural? ¿Y cómo tú has podido, quizá, yo me imagino que tú conoces autores de libros infantiles, precisamente de Asia, si has podido, digamos que introducir alguno de esos personajes dentro de las obras que tú presentas? Pues yo soy una mezcla, digo, interesante, no porque sea yo que lo diga, ¿no? Porque, a ver, yo tengo una mezcla así, de esta manera. A ver, yo fui concebido en Vietnam. Okay. Mi mamá quedó embarazada durante la famosa guerra de Vietnam, estando allá, entonces tomó un avión y se fue para Taiwán. Entonces nací en Taiwán, pero mis padres eran chinos, o sea, chinos de Taiwán. A los 7 años me mudé aquí, a la República Dominicana. Eso quiere decir que soy dominicano por naturalización. Y después, con el tiempo, me casé con una dominicana y ella a su vez es descendiente de italianos. Y vivimos en Nueva York una buena temporada y ahí nacieron nuestros 2 hijos que son ciudadanos norteamericanos. Así que una aldea global de este mundo globalizado, soy como las Naciones Unidas en miniatura y por supuesto en ese sentido tengo influencias de todas esas partes del mundo. No puedo, yo digo relajando, pero en medio de ese relajo hay mucho de verdad. Pero yo digo relajando que no quiero que mi occidentación me haga perder mi orientación. Entonces sentido la palabra orientación. Es innegable que mucho de mi temperamento, mucho de mi forma de pensar, de sentir, de observar, de contemplar la vida, tiene mucho que ver con la mirada oriental. Eso es innegable. Yo creo que eso se hereda. Pero al criarme aquí en la República Dominicana, pues también he aprendido de los dominicanos tanto sus buenas mañas como sus malas mañas, si se puede decir así. Y entonces tengo una mezcla de la literatura. Por ejemplo, hay un autor taiwanés que ahora está muy, muy en boga. Creo que no hay una persona que escriba
literatura infantil y juvenil que no sepa de Jimmy Liao, que tiene el mismo apellido que yo, pero suena. El apellido es Liao, igual que el mío, castellanizado, sí, está así, castellanizado, que ya me enredé, pero en realidad son dos caracteres distintos, su Liao y el mío. Pero eso es una tremenda referencia, me encanta su manera de escribir, tan desenfadada. Y luego tengo mucha influencia de los autores norteamericanos, que es una literatura infantil, yo me atrevo a decir, muy distinta a la que uno encuentra aquí en la República Dominicana. Sin ánimo yo de decir cuál es la literatura mejor, porque son casi que no se puede comparar, me atrevo a decirlo así. Creo que la literatura infantil, y no sé, estamos hablando de todo un poco, ustedes me interrumpan, me pueden interrumpir cuando quieran para comentar, pero yo creo que la literatura infantil en República Dominicana durante mucho tiempo ha sido moldeada por unos cánones de intentar transmitir valores, ¿no? Uno tenía la mente, la idea, la mentalidad de que cuento para niños o poesía para niños tiene que dejarle una enseñanza, eso que uno llama moraleja. Sí. Y de pronto uno se da cuenta que no necesariamente tiene que hacer así. Yo creo que la literatura infantil, lo primero que tiene que hacer, tiene que ser divertida. Divertida no quiere decir necesariamente, no significa que me haga reír, aunque también puede ser, con un alto contenido de humor. Divertida me refiero a que enganche con el niño, con la niña, porque si no es así, si solamente tiene un fin utilitario de enseñanza, de dejar algo que para que el niño aprenda, entonces podría ser tediosa. Ahora, si uno para guardar el currículum del Ministerio de Educación, que exige eso, entonces combina una creación literaria de enseñanza para transmitir valores, pero con una buena carga literaria, pues entonces sí. Pero tenemos el peligro de escribir para niños y que esa escritura para niños no sea literatura. No sé si me explico. Tú hablas justamente de eso y recuerdo el proyecto de la Fundación SM con el cual tú has estado trabajando, justamente de la intención de escribir como lectores, ¿no? Y pudiera entonces parecer que lo que describes es eso, que pudiera estarle atrayendo a los niños leer y que por consiguiente también los que tengan las inclinaciones para la escritura pues puedan entonces extrapolar esas mismas iniciativas para poder escribir. ¿Cómo entonces nosotros, desde tu experiencia, ¿no?, como centro educativo, como padres preocupados, podemos motivar esta creatividad desde el interés, poniéndose en el zapato del lector, quizás, si pudiéramos decirlo de esa manera? Ponerse en el zapato del niño o de la niña, hablando de literatura infantil, es importante, pero al mismo tiempo difícil, porque su zapato no me cabe. Pero lo digo en sentido figurado, por supuesto, pero sí, no me cabe, pero sí puedo estar a su altura, y su altura no necesariamente es menor que la mía, que conste. A veces podemos caer en la tentación de minusvalorar la capacidad de los niños. Y entonces caemos en un lenguaje infantilista a la hora de escribir, que mis hijos, yo tengo dos niños, tengo un hijo de 10 y otro de 8 años, y desde pequeño, desde que nacieron, yo les he hablado como adulto, como lo que soy, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que nunca tuve con ellos este lenguaje de, ay, pero ¿cómo estás? Pero qué lindo te ves. ¿Y tus amiguitos cómo están? Porque para ellos no tienen amiguitos, ellos tienen amigos. Entonces, a veces pensamos que a los niños hay que tratarlo de esa manera, ¿no? Con la cucharita en la boca, con la papilla en la boca, cuando ellos son seres pensantes, con una capacidad increíble de imaginación que me atrevo a decir que muchas veces nos supera. Nosotros los adultos somos
pensamos que tenemos que adoctrinar a los niños, que educarlos en tantas cosas, que pensamos que los niños son adultos inmaduros. Y a mí me gusta decir que nosotros los adultos somos los niños atrofiados y que aprendemos de ellos, porque ellos no tienen los encasillamientos que solemos tener. Ellos no tienen. A nosotros, a ver, yo tengo sentimientos encontrados porque en la escuela se le enseña a los niños, por ejemplo, a la hora de colorear, a quedarse entre las líneas. Sí, no te pases del contorno, no te pases de la raya, porque eso ya después te pasaste la raya y te quitan puntos. A estudiar con un cuadernillo. Sí, pero qué bonito es cuando un niño se expresa y se pasa de la raya. Yo me acuerdo en una ocasión, voy a contar anécdotas, ¿no? Juanfra, mi hijo, estaba en un campamento de verano, entonces hicieron un cuento sobre un pingüino. Y tocó entonces diseñar un pingüino cada niño con masilla, con lo que sea. Entonces él hizo con masilla un pingüino y le puso un solo ojo al pingüino. Obvio que él sabía que el pingüino tiene 2 ojos, pero le puso un solo ojo porque su pingüino era de un solo ojo. Entonces la que estaba en el campamento se le acercó y le tuvo que corregir. No, eso está mal porque tiene que ponerle otro ojo. A lo que mi hijo le dijo, es que el mío tiene uno solo y me gusta que él tenga uno solo porque el mío es diferente. No, pero tienes que poner un solo ojo. Bueno, para contar la historia corta, el resto de los niños de campamento, cuando vieron la obra de arte de Juanfra, empezaron a quitarle un ojo a los otros pingüinos. Y cuando Juanfra vio que los demás niños tenían su pingüino de un solo ojo igual que él, ya no le llamó la atención el pingüino de un solo ojo, entonces le puso 3 ojos. y me encanta, o sea, me encanta que tenga iniciativa. Ven, los niños tienen esa capacidad de asombro que nosotros tenemos que recuperar. Cuando Juanfra era un chiquillo, un párvulo, tenía 1 año y pico, entonces en esa época vivíamos en Nueva York y yo lo llevaba al parque, al playground. Y ya sabes que ahí hay sub y baja, columpio, toboganes y todo eso. Y jugábamos todas las tardes ahí. Y cuando me recuerdo que un día lo pongo en el coche para regresar a la casa, yo iba empujando el coche y de repente él se detuvo y me hizo detenerme. Me dijo, párate. Y yo me paré, pensaba que había pasado algo. Y para mi sorpresa, él se levantó del coche y miró hacia atrás, levantó una mano y saludó al parque. Y dijo, bye playground, adiós columpio, me gustó verte sub y baja, nos vemos mañana, columpio, bye, y gracias parque. Wow, y yo me sentí interpelado, a mí me salió, aquí entre nosotros, no lo diga la gente, pero a mí me salió una lágrima de un lado. Y yo me pregunté, ¿y cuándo fue que yo perdí esta capacidad de asombro y de gratitud? De gratitud sobre todo, ¿no? Sí, que este niño me está ayudando a recuperar. Porque tiene una imaginación que nosotros, los adultos, lamentablemente, parece ser que tenemos el odioso trabajo de domesticarlo. Entonces a veces le matamos la creatividad y le matamos a veces la espontaneidad. Sí, yo tomo ese ejemplo de tu hijo y tuyo y lo extrapolamos. Imagínate, por ejemplo, en el fin de semana escuché, porque no he visto las imágenes, pero escuché que hubieron varios de nuestros balnearios, nuestras playas que estaban llenas y que había mucha gente visitándolas finalmente, Boca Chica, en Juan Dolio, etcétera. Qué bueno sería ver que los dominicanos, cuando van inclusive al parque, como tú dices, al Parque Mirador, luego de que terminan de hacer ejercicio, de pasearse y en la playa, se tomaran 10 minutos para agradecerle a la playa y la limpiaran y se sentaran a escuchar los pájaros, si existen algunos, a ver el cocotal o a sencillamente contemplar la marea y agradecer, ¿no?, el que tenemos esos espacios todavía disponibles. Yo que tengo amigos que viven en Taiwán, por ejemplo, conversando con ellos, amigos que se graduaron de acá de New Horizons y hoy en día viven en Taiwán o viven en Taiwán y acá porque viajan y hacen comercio con República Dominicana, pero viven allá
y me decían a mí, caramba, qué privilegio tú tienes, que tú puedes tener un espacio rural donde tú puedes ir y montar a caballo y pasear con tus hijos. Acá en Taiwán es muy difícil, casi prácticamente imposible que una persona tenga una finca porque la tierra es demasiado costosa, somos demasiados habitantes en un espacio muy pequeño, muy reducido. Me imagino que los taiwaneses allá, los niños, le agradecen a ese parque y lo saludan con mucho más intensidad que quizás la que hace tu hijo Juanfra. Ojalá, y ojalá recuperemos eso. Juanfra, cuando iba al parque de Nueva York también, tengo tantos recuerdos de esa época. Era chiquitico, apenas caminaba. Y lo que más le gustaba, más que los juegos que había ahí, era recoger palitos que salían de las ramas de los árboles, que cualquier ventarrón arrancaban y echaba palitos al suelo. Yo recogía palitos y los amontonaba en un banquito. Y siempre me gustó ver que en una ocasión estaba amontonando sus palitos en un banco, y de pronto los demás niños que estaban ahí lo vieron hacer así, y los demás niños le empezaron a ayudar y empezaron a recoger palitos y lo llevaban al mismo sitio que Juanfra depositaba. Y cuando Juanfra vio que los demás niños hacían lo que él estaba haciendo, ya dejó de recoger palitos y se dedicó a recoger hojas. Y para mí eso es importante, que los niños, y la lectura es fundamental para eso, porque la lectura te amplía el mundo, te amplía la mente, te amplía la visión, te quita prejuicios, me atrevo a decir como que nos limpia la mirada. Y respondiendo a tu pregunta, Ana, que quizá me fui un poquito por los lados, dos anécdotas. Tres muy cortas. Una, cuando yo estudiaba en el colegio, para mí la biblioteca era el lugar de castigo. Te portaste mal a la biblioteca, sin recreo. Y tienes que escribir en la biblioteca, debo portarme bien 200 veces. Entonces uno asociaba biblioteca con castigo. Terrible, ¿no? Terrible. Se fue la anécdota número 1. Anécdota número 2. Un día en Nueva York le digo a Juanfra, era sábado, tenemos la tarde completa libre. ¡Wow! Vamos a salir. Tú vas conmigo. Dime, ¿dónde tú quieres ir? Te doy opciones. Oye bien, Museo de Manhattan, que eso es una chulería. O sea, el niño entra ahí y se vuelve loco. Para manosear, para pintar, para jugar con tierra, con arena, con agua, con lo que sea. Te puedo llevar al Museo de Arte también. Te puedo llevar al Museo de Brooklyn, que es otra de niños también. Te puedo llevar al playground, al parque, y te puedo llevar a la biblioteca. ¿Qué tú prefieres? La biblioteca. Para mi sorpresa me dijo la biblioteca. Yo pensé que no me había entendido, así que le expliqué otra vez y repitió, quiero ir a la biblioteca. Cuando le pregunté, ¿y por qué tú decides por la biblioteca en lugar de ir a jugar en otro lado? Y me dijo, para mí los libros son el mejor juguete. A mí se me quedó grabada esa frase. Para mí los libros son el mejor juguete. Tenía 1 año y pico, apenas. Y ya decía así. ¿Por qué? Porque desde chiquito ha estado familiarizado a los libros, a los cuentos, a la poesía, a manosear, a oler, a pasar páginas. Él no sabía leer y escribir todavía, pero sabía que esos garabatos que estaban ahí contenían magia para él. Joan, tú has hecho anécdotas señalando cómo tus hijos son de alguna fuente tus constructores, porque parecería que tu creación literaria, tu inspiración tiene mucho peso en el crecimiento, en el desarrollo, incluso en la imaginación de tus propios hijos. ¿Cómo nosotros como adultos podemos propiciar esos espacios creativos en nuestros pequeños lectores, se vayan a dedicar o no a la escritura profesional como ejercicio, ¿no?, de su desarrollo? ¿Cómo nosotros exponemos a esa creatividad saludable? Inventar. Lo primero es que yo creo que tenemos que leer. Un pueblo que no lee, pues está condenado al fracaso en todos los sentidos. Tenemos que leer, consumir, no me gusta de toda esa palabra, pero sí consumir literatura.
y leer lo que sea, desde novelas hasta cuentos cortos, microrelatos, poesía, pero literatura o hasta estudios científicos. Y acostumbrar de chiquito al niño a esto. Un día yo llegué a una librería de aquí de Santo Domingo y estaba con mi hijo Juanfra y llegó una señora con su hijo, no la conocía a ella. Ella entró con una lista del colegio y le preguntó a una de las vendedoras, ¿usted tiene ese libro acá? Cuando la vendedora trajo el libro para la señora, era un libro bastante normal, ¿no? Normal de tamaño me refiero, bastante estándar. Y la señora le dijo a su hijo al lado, pero ese libro tan grande fue que te pidieron del colegio. No, tú no te vas a leer ese libro tan grande. Eso lo escuché yo, ¿no? Yo estaba comiendo boca, como dicen, ¿no? Estaba escuchando porque estaba hablando muy alto la señora. Después de un rato, la señora ve a Juanfra sentado en la alfombra leyendo y se me acercó y me dijo, ¿ese niño es hijo tuyo? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y cómo tú logras que él lee? Porque a mi hijo no le gusta leer nada. Claro, no le quise decir nada ofensivo a ella, pero con la actitud que yo había visto previamente, cuando ella frente a mí le dijo a su hijo, tú no te vas a leer ese libro tan grande, cualquiera se desmotiva. Entonces, crear en familias, aquí a la hora de dormir, desde que los niños eran muy chiquiticos, nosotros empezamos a inventar cuentos. De hecho, varios de los libros que tengo de cuentos fueron inspirados originalmente, al menos las ideas, por los cuentos que inventaban mis hijos. Un día Juanfra y yo estábamos a la hora de dormir en su cama y empezamos a decir, yo le decía, había una vez. Entonces ahí lo dejaba para que él dijera el protagonista. Y él estaba mirando el techo y el techo giraba un ventilador, un abanico, y dijo, había una vez un abanico. Genial. Yo en mi mentalidad cuadriculada de adulto no habría pensado en tomar un abanico como protagonista, pero a él sí. Excelente, como ahí se me fue la idea, porque me agarró fuera de base con el abanico como protagonista, inmediatamente salté al nudo del cuento, ¿no? Al problema, y le dije, sí, Juanfra, había una vez un abanico y el abanico tenía un problema, ¿no? Sí, para él era evidente. ¿Y cuál es el problema que tenía el abanico? Y él lo dijo así como que no puede caminar. Normal. Me dijo que se estaba dando tantas vueltas que se mareaba de tanto dar vueltas. Exactamente. Claro, y yo pensé, genial, cómo en mis tantos años de vida no se me había ocurrido eso. No te imaginas cuántas veces yo he visto a abanico dando vueltas en mi vida y nunca pensé eso. Ahora hay que buscar una solución. Entonces yo fui los 3 pasos, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, me fui rápido, ¿no? Y todo se lo echaba a él porque él tenía más creatividad que yo. Y me dijo, y yo le dije, ¿cuál es la solución para ese problema? Entonces invitamos en el cuento a la licuadora que daba vuelta, al trompo que daba vuelta, a la goma del carro que daba vuelta, al hélice helicóptero que daba vuelta, a todo lo que daba vuelta que venía a ayudarlo y ninguno podía ayudarlo. Hasta que nos dimos cuenta que el abanico pertenecía a la habitación de una niña que tenía un perro, hasta el nombre le pusimos entre los dos. ¿Cómo se llama el perro? Lupi. Ok, Lupi se llama el perro. Y Lupi, cuando la niña lo llamaba, ¿qué hacía Lupi? Se ponía contento. Y cuando un perro se pone contento, ¿qué hace? Menea la cola, mueve su rabo. Claro, pero entonces entre los dos sacamos esta idea, que este perro, en lugar de menear su cola como los demás perros, bueno, los que están por rayos no me están viendo, pero imagínate cómo menea la cola un perro cuando está contento, ¿no? Casi de manera horizontal, de un lado para otro, agitando, ¿no? Sin embargo, este perro, Lupi, era diferente. Cuando meneaba la cola de lo contento de oír la voz de su dueña, hacía como el abanico, dando vueltas con la cola, así, en círculo. Y eso hacía que la habitación de las niñas se refrescara y ya no había necesidad de prender el abanico. Y ya el abanico no tenía que marearse más porque además vomitaba de tanto marearse. Tú vas a tener Pero que pagarle para que el patente. abanico no se sintiera inútil, había que buscarle algún trabajo. Entonces Juanfra dijo, vamos a colgarle sonajeros, o sea, campanitas, para que cuando Lupi hiciera viento con su cola, con su rabo, las campanitas colgadas del abanico pudieran sonar
y ahí tenía su trabajo y prueba resuelto. Sin duda muy interesante, ¿no? Todo lo que planteas y cómo el beneficio de este proceso creativo para nuestros chicos, que sin duda siembra las bases, ¿no? Para su proceso creativo de por vida. Y es ahí donde radica la mayor importancia de este tipo de conversaciones. El formar a los jóvenes a partir del contar historias es un punto fundamental. En lo personal yo lo he hecho también toda la vida con mis hijas, y como un punto anecdotario, nunca voy a olvidar esa entrevista que le hizo Larry King, que por cierto falleció la semana pasada, a Bill Clinton en una ocasión a los 8 meses de Clinton haber dejado de ser presidente, sería en el año 2001, donde le preguntaba que por qué Clinton tenía esa capacidad tan embriagante de seducir a las multitudes. Y Clinton decía que él se lo debía a sus abuelos, que durante toda su niñez siempre lo sentaban a él alrededor de la mesa de la cocina y le contaban historias. Y que esa capacidad de él imaginarse las cosas y visualizar cuando su abuelo o su abuela le estaban contando lo que estaba pasando, pues le permitió a él, ¿no?, imaginarse las vicisitudes, el entorno familiar de las personas y el público con el cual tenía que trabajar, y eso le permitía crear una relación de empatía. Ojalá nosotros poder seguir forjando en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes y sobre todo en nuestras familias, el que sigamos siendo cercanos, sigamos teniendo mucha empatía y muchas habilidades para con pequeñas cosas, no solamente recrear un mundo distinto, sino sobre todo darle la oportunidad a los niños, que creo que es lo que tú más logras a través de tus cuentos. Esperamos pronto tenerlo por acá, profesor, trabajando con nuestros alumnos, y muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Un saludo y gracias por la oportunidad de permitir compartir con ustedes y todos los oyentes. Gracias. Gracias, Joan. Feliz resto del miércoles.